se discutieron y aprobaron leyes que reconocen derechos en aspectos importantes de la vida de las mujeres, como lo he hecho ver al inicio de mi exposición. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, como mecanismo del Estado peruano para la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones, ha sido reforzado estructural y presupuestariamente, asumiendo un rol activo en la mejora de los marcos normativos y en la ejecución de políticas públicas. La violencia contra las mujeres sigue siendo un problema para la obtención, siguiente cuadro, de la igualdad, pues un alto número de mujeres aún sufre de violencia en sus distintas modalidades. Una de las respuestas del Estado ha sido incrementar los servicios estatales contra la violencia familiar y sexual que presta el Ministerio de la Mujer, con una inversión de más de 42 millones y la creación de 25 nuevos centros de emergencia mujer, que ha puesto énfasis en la realización de campañas masivas de sensibilización a la población en general y a las y los operadores de justicia para asegurar la protección de las víctimas y la lucha contra la impunidad. El Poder Ejecutivo ha conseguido un récord histórico de 7 mujeres en el gabinete, con presencia preeminente, como lo ha dicho el Premier, en sectores sociales: educación, salud, inclusión social, trabajo, justicia y mujer, pero también en sectores económicos como el Ministerio de la Producción. El Congreso tiene también la oportunidad de contribuir a una participación más equilibrada de las mujeres en las listas de candidaturas para los cargos de elección popular, con la aprobación del proyecto de ley que propone la ubicación alternada, hombre-mujer u mujer y hombre, o mujer y hombre, desde los primeros puestos de las listas. En general, se ha disminuido las grandes brechas entre hombres y mujeres en el acceso a la educación, aunque en el área rural existen aún importantes desafíos, especialmente a nivel de educación secundaria y superior. En salud hay un incremento significativo en coberturas de control prenatal y parto institucional, especialmente en área rural, así como de servicios diferenciados para adolescentes. Hay una fuerte participación de las mujeres en la micro y pequeña empresa, así como una presencia constante de mujeres andinas y amazónicas en los programas de capacitación y generación de empleo, Trabaja Perú, Jóvenes a la Obra y Vamos Perú. En el marco de las políticas de inclusión social impulsadas desde el Poder Ejecutivo, se ha puesto énfasis en la situación de las mujeres rurales, implementándose diferentes estrategias para asegurar el goce integral de sus derechos, como Juntos, Pensión 65, Hatu Wiñay, alfabetización financiera, lucha contra la violencia, entre otros. Asimismo, se ha realizado un significativo esfuerzo por producir información en áreas sensibles para el desarrollo de políticas en favor de las mujeres más excluidas, como lo constituye el 4º censo agropecuario recientemente culminado, que nos permitirá las mejoras de las políticas públicas en estos campos. Señor Presidente, de esta manera concluye nuestra exposición ante el Pleno de la Representación Nacional de los avances del cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, y con el Premier quedamos a la espera de las consultas que tenga bien hacernos el Congreso de la República por su intermedio, Presidente. Muchas gracias. Muy bien. Agradecemos al señor Juan Jiménez Mayor, Presidente del Consejo de Ministros, y a la señora Ana Jara Velázquez, Ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, por sus exposiciones. De conformidad con la parte pertinente del literal E del artículo 55 del reglamento del Congreso, se otorgará la palabra a los voceros de los grupos parlamentarios por un tiempo no mayor de 20 minutos cada uno. Se me ha acercado la lista de los grupos parlamentarios. El primer grupo parlamentario en presentar a las 2:46 fue el grupo parlamentario Acción Popular Frente Amplio, y siendo así vamos a dar inicio. Tiene la palabra la congresista Rosa Mavila. Señor Presidente, para saludar, señor, la presencia del Premier y de la señora Ministra de la Mujer.
pero también, Señor, para decir que en la problemática de la mujer, lamentablemente, que duda cabe, no todos son, Señor, cifras estadísticas que automáticamente traducen procesos cualitativos respecto de la condición femenina. El último fin de semana, señor presidente, colegas parlamentarios, tuve oportunidad de asistir a mérito del 23 aniversario de la Red Nacional de Promoción de la Mujer a una audiencia pública en la localidad de Huamanga, Ayacucho, localidad de donde provengo. Y ahí, señores, en el tema central que tiene que ver con el protagonismo femenino en la acción política, lamentablemente las cifras no traducen los hechos que cualitativamente, como proceso social que mira hacia el largo plazo, debería expresar nuestro desarrollo político. Por ejemplo, en el ámbito del balance de la ley de cuotas, esa ley, señores, que a lo largo de América Latina ha intentado levantar un desarrollo de la presencia femenina en el quehacer público, donde solo el caso de Venezuela, que autorizó incluir 30% de candidaturas en sus listas, y después, lamentablemente, expresando un retroceso ideológico, el Consejo Nacional Electoral declaró inaplicable tal disposición por considerarla presuntamente contraria al principio de igualdad. Felizmente, ese retroceso político y cuantitativo no se expresó en América Latina, donde en casi todos los países de régimen adscrito al sistema bicameral, como Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y República Dominicana, la representación de las mujeres por cuota oscila de 10 al 50%, 50% que ostenta legítimamente solo el país hermano de Ecuador. Y sin embargo, de la representación al verdadero desarrollo político, colegas congresistas, hay todavía mucho pan que rebanar. Por ejemplo, la representante de los partidos vinculados a la cuota de género y a las actividades de las mujeres en los gobiernos regionales y locales de Ayacucho daba cuenta de que casi hay una sola regidora por distrito, y daba cuenta también de que en la red de mujeres que son autoridades de la región, la mayor parte fue puesta para la ley electoral en el papel de relleno en los últimos puestos, y que incluso hubo listas que no cumplieron con la cuota de género para entrar a las lides electorales en la elección del gobierno regional y sobre todo en la elección de gobiernos locales. Y entonces, señor, aquí tenemos un dilema, pues. No basta tener cuota de género, y el balance que hay de la ley de cuotas de género en nuestro país solamente indica un retroceso cuantitativo en la participación de las mujeres en el escenario público gubernamental. Y por eso, señor, hay una aplicación de la ley objetiva de cuotas en que la tasa del 30% que tenemos en nuestro país significó que en el primer tramo de candidatos estén 80% candidatos varones, y la tasa de las mujeres esté ubicada en el último tramo, pedagógicamente lo diré, básicamente como relleno. Y entonces hay una ley formal, pero no hay lo que debe haber, señores, alternancia, es decir, una mujer, un hombre, o un hombre, una mujer, para garantizar verdadero acceso político de las mujeres en la cosa pública. Y seguramente por ahí se dirá que aquí no se trata de que las mujeres estén presentes por ser mujer, y eso nos lleva al otro dilema, señor: ¿cuánto de capacitación política registra el sistema institucional democrático para las mujeres que quieren ejercer gobernabilidad y quieren adueñarse de la cosa pública, donde, por ejemplo, en áreas como la lucha contra la corrupción, su protagonismo es relevante? Y por eso, señor, cuando se nos plantea el proyecto ejecutivo de la ley de alternancia que garantiza esta relación hombre-mujer, mujer-hombre, sin embargo la cuota es 30%, pues, y si llegamos al 30%, ese 20% restante va a ser llenado por varones, y entonces la meta, estimados colegas, tiene que mirar hacia el 50% más temprano que tarde. Pero por otro lado, señor, la alternancia tiene la virtud, y hay que reconocerlo, no ser mezquino, de que plantea la alternancia no solo en el ámbito del gobierno nacional, del gobierno regional y local, sino, ojo, pestaña y oreja, en el régimen interno de los partidos políticos,
donde el proceso de democratización tiene que significar pues que las mujeres accedan a las juntas de gobierno, a las instancias de gobierno real de los partidos políticos. Pero aquí, señor, el balance no es tan optimista como se plantea. No hay ninguna presidenta regional, por ejemplo, hay una sola vicepresidenta regional. Y por eso los partidos políticos inscritos sin cuota de género, los partidos que inscriben a mujeres de relleno o más allá de las ideologías, señor, no reconocen realmente el protagonismo femenino en los programas de formación. Es un tema que en la red de mujeres a nivel nacional se reconoce como un tema de atraso. Y aquí hay escenarios públicos de participación de la mujer que ni siquiera se reconocen. Por ejemplo, el rol de las mujeres en la construcción de la paz, las mujeres ronderas del distrito de Higuaín, las mujeres que claman por la reparación, señor, que este Estado les viene reteniendo, ¿no?, paulatina y sistemáticamente. El papel, por ejemplo, de las mujeres. Concluya, congresista. Hablaba, señor, con una promotora de salud y por más de 3 décadas de trabajo gratuito de las mujeres en las promotoras de salud, no reciben ni siquiera acceso automático al seguro social. Aquí se plantea, señor, que el acceso al seguro es un movimiento fundamental, pero evaluemos pues el seguro de salud de la República. Hablemos de los derechos de las mujeres y de la tasa de mortalidad infantil. Señor, mirando el futuro, en países como Costa Rica hay la suscripción, señor, de una constancia como hizo en la actividad privada para aquellos gobiernos y niveles distintos gubernamentales que entienden la problemática de género y desde esa perspectiva aseguran políticas públicas concretas. Por ejemplo, a la mujer cabeza de familia, la madre sola, abandonada, señor, en un país en que la irresponsabilidad paterna lamentablemente tiene un sello cultural y político. Y hablemos algo por último de participación política, señor, a la congresista Verónica Mendoza en la PCM, y me duele decir eso, señor, no le han reconocido su derecho a participar en una reunión. Terminó. Congresista Mávila, concluya porque ya terminó su tiempo. Dele 30 segundos para concluir. Señor, el papel de su región, señor, y donde ella pretendía acudir invitada por esas organizaciones sociales para ejercer sus derechos de representación. Eso, señor, no debe pasar en un sistema político genuinamente democrático. Y eso, señor, ni los parlamentarios, ni menos aún las parlamentarias, lo vamos a callar, porque eso, señor, así nomás no se puede recortar el derecho en los distintos niveles de la representación política de la mujer. Señor, avancemos de verdad más allá de las cifras, previniendo la maternidad precoz. Congresista Mávila, ya concluyó su tiempo. Voy a cumplir exactamente el tiempo señalado, porque después de la presentación del primer ministro y de la ministra Ana Jara, tenemos luego la presentación también para un informe de la ministra de Educación. Entonces vamos a ser escrupulosos con el tiempo y con el minuto para concluir. Vamos a continuar. Congresista Juan José Díaz Dios. Muchas gracias, presidente. Escuchando a la congresista Mávila, la verdad que me siento orgulloso de que la lideresa de esta bancada sea una mujer, pero además una joven mujer, Keiko Fujimori. Señalo además la característica de joven, ya que el primer ministro ha dicho las siguientes palabras: convoco a todos los jóvenes del Perú para que con respeto y honestidad asuman su papel en la sociedad. Y en efecto, presidente, iniciando su ponencia, dijo lo siguiente, dirigiéndose a nosotros: señores representantes de la voluntad y las aspiraciones republicanas del pueblo peruano. En efecto, somos representantes del pueblo, y quien le habla, que acaba de cumplir hace poco 32 años, se va a permitir hablar en nombre de los jóvenes. Y esto, presidente, porque del título de la ponencia del primer ministro, que dice el desafío de la igualdad, evidentemente los jóvenes nos encontramos indignados por lo que lo hemos llamado el servicio militar obligatorio para los jóvenes pobres. Sin lugar a dudas, presidente, un sistema en el cual se pretende que, haciendo un sorteo, los jóvenes que tengan de alguna manera orígenes en una familia pudiente y que no quieran hacer servicio militar obligatorio, evidentemente pagando 1.850 nuevos soles, simplemente van a hacer caso omiso de este llamado.
Sin embargo, presidente, nos preguntamos los jóvenes qué va a pasar con aquellos que venimos de familias humildes y que evidentemente no vamos a tener o no tendrían los 1.850 nuevos soles. Evidentemente, acá se estaría concretando una discriminación. Y en un discurso muy bonito, seguramente, pero que en la práctica llevamos a cabo este tipo de políticas, desde nuestro punto de vista, presidente, esto es una burla. Estas son palabras sin contenidos y en este sentido criticamos abiertamente, ya que tenemos presente al Premier, por esta lamentable decisión. Esperamos, presidente, por el contrario, que el gobierno tenga más bien una demostración de capacidad para dar los incentivos necesarios para que los jóvenes deseen ingresar a hacer su servicio obligatorio. Lamentablemente, nuevamente vemos una incapacidad del gobierno que opta por tomar decisiones facilistas, que reitero, en lugar de tener los incentivos para los jóvenes, nos está concretando una discriminación, que ya que nos hemos reunido para hablar de juventud, para hablar de las mujeres, que por supuesto hacemos, reitero, público compromiso de apoyar en la igualdad de hombre y mujer, también me parece motivo suficiente, tomando las palabras del señor Premier, para reclamar en nombre de los jóvenes por esto que llamamos servicio militar obligatorio, pero solamente para los jóvenes pobres, presidente. Muchas gracias. Bien, continuamos. Congresista Esther Saavedra. Gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos mis colegas y por su intermedio saludar al Premier y a la ministra Ana Jara. Presidente, quiero en primer lugar por intermedio suyo agradecer al Premier por ese apoyo que nos está brindando para la región San Martín y otras regiones. En muchos aspectos que venimos coordinando, siempre resaltando y recogiendo las estrategias y propuestas de una mujer que viene de una región muy sufrida. Entonces, agradecerles a ellos. Señor presidente, el Perú ha sido no solo un país con una gran exclusión, sino sobre todo con una gran desigualdad entre hombres y mujeres. Es por eso que mi preocupación es de que la región San Martín ha quedado en primer lugar dentro de la violencia familiar, más violencia. Las cifras de violencia familiar y sexual han sido bastante altas en los últimos años. A ello se ha agregado el aumento de los casos de feminicidio. Por eso es bueno que el Ministerio de la Mujer haya incrementado la instalación de centros de emergencia mujer en San Martín, inaugurando 2 centros de emergencia en las provincias de Bellavista y Jujuy. Agradecerle, señora ministra, por su presencia. El pueblo lo ha acogido y sabemos que este centro de emergencia nos va a ayudar muchísimo para evitar más violencia hacia la mujer. Con esas acciones, señor Premier, le sugiero que en todas las provincias del país exista comisaría de mujeres, porque esto quiero resaltar, presidente, Premier, de que cuando va una mujer violentada a las comisarías siempre es burlada por algunos miembros de la Policía Nacional y no son atendidas como verdaderamente deben ser atendidas. Sugiero que se realicen concursos nacionales interescolares, proyectos que permiten hacer que se promueven proyectos de igualdad de género en los diversos centros educativos. Por último, señor presidente, resulta vital que el plan de igualdad de oportunidades esté contemplada a la promoción de autoridades mujeres en todo el país. Seguramente la ley de cuotas debe ser parte de la agenda pendiente que debemos desarrollar. Para terminar, señor presidente, este gobierno no solamente promueve la igualdad de oportunidades con políticas concretas, como los que nos han informado la ministra, sino además afirma el valor de la familia. Hoy tenemos una familia presidencial que verdaderamente nos da un ejemplo, una pareja presidencial constituido en un modelo del país, que nunca hemos visto, señor presidente, dentro del Palacio de Gobierno, una pareja presidencial que estén trabajando por todos los lugares unidos. Eso se debe dar ejemplo y para eso estamos nosotros como congresistas. Entonces, nuevamente, señor Premier, señora ministra, necesitamos urgente nuestras comisarías de mujeres en todas las regiones del país para poder evitar que vengan nuestras mujeres violentadas siendo burladas. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien. Congresista Marisol Pérez Tello. Muy buenas tardes, presidente, con su venia.
Quería hacer algunas preguntas al Premier en su condición de tal y a la ministra pedirle algunas precisiones respecto del informe que ambos han brindado en cumplimiento de lo establecido en la norma. Puntualmente, dos temas. Un tema para la ministra es el porcentaje de avance en la implementación de los centros de emergencia mujer. ¿Cómo es que ese porcentaje se puede medir en comparación con el 2011-2012 y cuáles son los planes de crecimiento para el próximo año? Y más o menos en qué zonas o qué regiones está localizado. La siguiente pregunta también para la ministra se refiere a la implementación del Decreto Supremo 004-2012, el decreto que crea la Comisión Multisectorial Permanente. Como sabemos, este decreto establecía, o la multisectorial estaba conformada por 18 viceministerios, la Secretaría General de la PCM y órganos de otras autoridades judiciales. Sin embargo, noto que aun cuando esta norma se da el 18 de agosto, recién el 16 de noviembre se instala. Y esta fecha coincide con que es precisamente en noviembre, solo en noviembre, es decir, 3 meses después, que 6 de los 18 viceministerios, por resolución, nombran las personas que los van a representar en las reuniones de la multisectorial. La pregunta concreta que quiero hacerle a la viceministra es: ¿en cuánto influye la conducta o participación directa de los viceministros en esa reunión, que la primera reunión se haya dado recién el 30 de enero del presente año? Es decir, esos 6 meses que transitan entre la publicación del decreto y la primera reunión, ¿son atribuibles a qué? Si es atribuible a la elaboración de un plan, a la elaboración del respectivo reglamento, que entiendo que es el tema que se trató en la primera reunión multisectorial, o si es atribuible a la irresponsabilidad de los ministerios que no nombran a las personas encargadas de representarlos. Yo sé que es una pregunta difícil, pero le pido por favor que nos ayude para que nosotros también podamos ayudar a que cada ministerio asuma su responsabilidad como corresponde. Porque no es la primera vez que en una comisión multisectorial los plazos se dilatan porque no se nombra a la persona encargada, y con eso todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que asumir las consecuencias de esta irresponsabilidad. Adicionalmente, hay 3 preguntas que ya no son directamente a su sector, pero que sin duda tienen que ver con el tema que nos reúne ahora. El primero es 2 preguntas que formulé también en el 2012 y que no han tenido respuesta en la práctica. Sin duda la tuvieron en su momento con las respuestas que usted nos dirigió a cada uno de los congresistas al finalizar la reunión, pero no han tenido una consecuencia directa en una mejora de la política pública concreta. Y me refiero al tema de la accesibilidad de la política pública. Es decir, tenemos algunos proyectos muy interesantes que felicito, como la beca 18, como el programa Juntos. Ambos proyectos pueden ser muy buenos y tienen, como todos sabemos, un margen de error o de fracaso de la política pública. Lamentablemente, este fracaso coincide siempre en las mismas personas. Son siempre las mismas personas a las cuales no llega el CIS, a las que no llega Juntos, a las que no llega Pensión 65, y son curiosamente las personas que más necesitan el CIS, Juntos, Pensión 65, y me refiero a los pueblos indígenas, sobre todo a los que se encuentran geográficamente más inaccesibles. Podemos hablar, por ejemplo, de los últimos pueblos indígenas que hemos visitado en Iquitos, en el Marañón, en las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes, donde para llegar, si no tienes una avioneta, te tomas 5 días de tránsito. En este lugar, la política pública concreta de beca 18 no ha llegado. 58 jóvenes no han podido postular porque no llegaron los 3 señores que representaban al gobierno a tomar el examen. En ese lugar, señora ministra, había muchas mujeres, chicas, jóvenes, que querían postular y podían haber tenido a partir de eso una oportunidad en sus vidas. Lo mismo sucede con Juntos. Las mujeres tienen que trasladarse de sus localidades por horas en Pequepeque, que cuesta muchísimo dinero, para poder cobrar 200 soles. Y muchas veces el costo del traslado para acceder a la política pública concreta es mucho mayor que el beneficio que se obtiene. ¿Cómo es que desde los distintos ministerios, y no solo desde el suyo, señor Premier, se está tratando de transversalizar algunas políticas para que los costos de transporte, de materiales educativos, de medicinas, de profesores, se pueda reducir y se pueda llegar a todos y todas? Lo mismo con el CIS, por la inaccesibilidad al DNI, que se traslada a los menores y que por supuesto genera consecuencias muchas veces irreparables, no solo en la salud sino en la vida de muchas mujeres en nuestro país, sobre todo en las zonas más alejadas, donde la perspectiva de género sí se visibiliza con mayor claridad que en una zona como en la que vivimos y nos desarrollamos nosotros. El siguiente tema que quería preguntarle al Premier es respecto a la trata de personas.
que como sabemos en nuestro país, pregunta que también formulamos en el 2012 y también sobre la región específica de Madre de Dios, lo puede revisar en el diario de debates. Mendicidad, explotación sexual y explotación laboral. Puntualmente en Madre de Dios, explotación sexual. Sabemos el kilómetro, sabemos el ingreso a partir de la carretera interoceánica, sabemos que se quiere desalojar el lugar que se ha puesto de control de ingreso de menores y queremos saber qué cosas se ha hecho desde el Ministerio del Interior y desde los diferentes ministerios para evitar la trata de personas y combatirla en nuestro país, dejando constancia que es el segundo negocio más rentable después del narcotráfico y dejando constancia que la víctima tiene rostro, es una mujer joven, pobre. Y para terminar, señor Premier, quisiera preguntarle cómo es que se ha abordado la problemática de las reparaciones. Se presentaron 2 proyectos de ley vinculados a reparaciones, específicamente en el tema de mujer, el 719 y el 1180. Ambos proyectos tenían por objetivo corregir la deficiencia normativa que no permitía que una víctima, si no cumplía 80 años, pudiera recibir una reparación y que generó una distorsión en el presupuesto de este año porque al ser un presupuesto por resultados, que se habían de alguna manera perjudicado con una norma que establecía requisitos absurdos de edad, cuando una niña violada tenía que esperar 40 años para recibir un dinero que podía servirle para educarse y de alguna manera cambiar su destino. En ese caso ustedes observaron, el Ejecutivo observó la violencia sexual en cualquiera de sus formas y señaló que esta no podía incorporarse en el registro único de beneficiario a pesar de que habían estado ahí y que estaban ahí las mujeres que habían sido violadas porque no había dinero. Ha pasado un año, ¿qué se ha hecho para incorporar en el presupuesto de la República a estas víctimas de la violencia que son corresponsabilidad del Estado y de todos los presentes? Gracias, presidente. Muy bien. Congresista Luciana León. Muy buenas tardes, señor presidente. A través suyo saludar la presencia del presidente del Consejo de Ministros y a la ministra de la Mujer, Ana Jara, a quien la felicitamos por su labor que viene desempeñando con éxito en la cartera del Ministerio de la Mujer. En realidad mi participación esta tarde y la sugerencia o crítica constructiva, que es lo que ha pedido el señor ministro Jiménez, de la bancada de concertación parlamentaria, es que ¿qué se viene haciendo respecto a los índices tan altos que vemos que existe hoy en día de la deserción escolar por causa del embarazo adolescente? En el 2017... se estimaba que la deserción escolar por embarazo adolescente era de un 17%. Hoy en día, por declaraciones mismas del ministro de Salud y recogidas en medios de información pública, periodística, la deserción ha aumentado en un 8% al llegar hasta 25.3%. ¿Qué es lo que viene haciendo su sector? ¿Qué es lo que viene haciendo su cartera para poder reducir o resolver este gran problema que el día de mañana lo vamos a ver porque se va a ver lamentablemente en madres que van a seguir siendo maltratadas, en que no van a tener una oportunidad de formación, de regresar nuevamente y en caso regresasen van a tener muchas complicaciones al tener un hijo o de repente más de uno ya. Y referido a las críticas constructivas, en todo caso, más que todo pedidas por el ministro Jiménez, lo que decimos es que lo que se debe hacer en este caso es hacer una concientización masiva a través de diferentes medidas, campañas televisivas, llegar a los núcleos de la sociedad, no solo a la familia, sino también al tejido de la población, como son los comedores populares, las organizaciones de autogestión. Y esto se puede hacer de manera muy sencilla, con jóvenes voluntarios o los mismos líderes de cada zona pueden llegar con cartillas, folletos, convocatorias masivas y obviamente con algo que les da resultado muy bien, que ha sido de público conocimiento, también a través de la campaña hemos sabido que al utilizar a este señor Fabre como marquetero político les ha ayudado muchísimo, tanto así que han llegado a ser gobierno. Pues yo les recomendaría que ellos los ayude hoy en día a establecer
un marketing que les permita resolver este tema que verdaderamente nos está trayendo obviamente números lamentables y que deben de ser preocupación de toda la población. Eso es lo único que deseo sugerir y que desearía saber qué es lo que se viene haciendo, porque educar a estos padres lamentablemente ya no vamos a poder, pero sí podemos, y es obligación del Estado, hacer una instrucción a toda la sociedad en general. Eso es todo. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, muchas gracias. Congresista Carmen Omonte. Gracias, señor presidente, y saludando por intermedio suyo al primer ministro y a la ministra de la Mujer. Creo que para todos los congresistas que viajamos tanto a la sierra como a la selva de nuestro país, aún nos queda claro que hay mucho por avanzar en el tema de la mujer, en el tema de las oportunidades. Aún nos queda mucho por avanzar en el tema de pobreza, de salud, de educación, de infraestructura. Y todos estos problemas están vinculados directamente al tema de la mujer. La mujer vive con mayor fuerza y pesadumbre la pobreza, porque es ella la responsable finalmente de su familia, de sus hijos, del futuro, de su localidad, pero fundamentalmente de su familia. ¿Qué estadísticas tenemos sobre el tema del embarazo en adolescentes? Nos preocupa que en el Perú 13 de cada 100 adolescentes o son madres ya o están embarazadas. Y de ese porcentaje, 20 son, en el caso de la Amazonía, el porcentaje es de 20%, lo cual es bastante lamentable. ¿Qué se está haciendo para reducir estos indicadores, ministra? ¿Qué información se maneja sobre el cumplimiento de la Ley de Fomento de la Educación y niñas y adolescentes en el ámbito rural? El presidente Ollantumala, en el discurso del 28 de julio del año pasado, mencionó sobre el esfuerzo que iban a hacer para que se llegara, no solamente en números, sino en calidad de maestros al ámbito rural. Pero aún ahora el nivel de analfabetismo es altísimo, pero de este nivel el 75% es de mujeres. Se ha mencionado también, mencionó el Premier en cuanto a las medidas que planteaban, en el punto 9, la universalización del aseguramiento de la salud y en el punto 10, la disminución de la muerte materna. Pero hace pocos días la ministra de Salud mencionó que todavía tenemos un déficit de 8.000 especialistas. Esta es una queja que creo que todos lo vivimos, todos los provincianos lo sentimos, en cuanto a la necesidad de especialistas. Y buen número de estos especialistas son ginecólogos, son obstetras, son pediatras, son cirujanos y están vinculados estrechamente a la muerte materno-infantil. Entendemos que es un tema presupuestal, pero hay que tomar el toro por las astas. Tanto en el tema de educación como el tema de salud es un tema presupuestal. Estos temas tienen que discutirse directamente con el Ministerio de Economía. La congresista Rosa Mavila mencionó un tema que también está pendiente, pero está pendiente, eso sí, en nuestra institución, es el tema de la alternancia. Bienvenido el proyecto que vino por parte del Ejecutivo, porque creo que todas las mujeres somos conscientes que la cuota no es suficiente y era necesario que se implemente un proyecto de ley vinculado a la alternancia. Hasta el momento, las mujeres mayoritariamente hemos sido utilizadas de relleno en las listas, no solamente en los espacios regionales, sino fundamentalmente en los espacios para el Congreso. No es una tarea fácil, es una tarea que se tienen que comprar también los partidos políticos. Creo que las mujeres que aquí estamos ya en este espacio somos afortunadas de poder hacernos escuchar. Tenemos que también sabernos hacer escuchar de la misma manera en nuestros partidos políticos, porque finalmente para que esta ley salga, la ley de alternancia, quienes tienen que comprarse el pleito y quienes tienen que estar convencidos son los partidos políticos. Finalmente, un tema, ministra, con muchísimo aprecio, que también se lo toqué el año pasado, que es el tema del protocolo del aborto terapéutico. Usted me mencionó el año pasado que estaba en manos del Ministerio de Salud. Ya pasó un año.
Lo implementan hace ya muy buen tiempo, tanto en el Hospital Cayetano Heredia, lo implementa la Maternidad de Lima y otro hospital más. Pero ¿qué hacemos con las mujeres en provincia, las mujeres pobres, las mujeres a las cuales debiéramos estar mirando constantemente con esta política de inclusión social? Porque finalmente las mujeres que mueren o que ven arriesgada su vida por la falta de implementación del protocolo de aborto terapéutico son las mujeres más pobres, las mujeres que no pueden venir a Lima, ni a la Maternidad de Lima, ni al Hospital Cayetano Heredia, y no pueden finalmente tomar decisión de vivir, tomar la decisión de vivir, que todas nosotras sí podemos hacerlo. Este es un tema todavía pendiente, ministra, y esperamos que pronto, tanto el Ministerio de la Mujer, de la mano, o finalmente arreando al Ministerio de Salud, pueda darnos una alternativa. Muchísimas gracias. Muy bien. Congresista Heriberto Benítez. Gracias, presidente. Realmente, después de escuchar la intervención del presidente del Consejo de Ministros, señalándolos el acuerdo plenario del Poder Judicial, donde se dice que el 90% de los procesos judiciales que involucran casos de violación de derechos contra la mujer llevan problemas de discriminación e impunidad. Presidente, creo que ese es un tema muy delicado, que no lo podemos dejar pasar por alto, señor presidente, porque la propia ley de la cual obliga que hoy día vengan los ministros a explicar al Congreso, establece que hay un nivel de responsabilidad. Y yo quisiera saber, señor presidente, qué se ha hecho para ver la responsabilidad de aquellos magistrados que en un 90% han preferido la impunidad y la discriminación en los casos de violencia contra la mujer. Porque no podemos aceptar, señor presidente, un Estado democrático donde hay un poder judicial que actúa con plena autonomía e independencia, que se encarga de administrar justicia al nombre de la nación, que hayan jueces que se dediquen a permitir la impunidad y la discriminación en los casos de la mujer. Eso es inaceptable, señor presidente. Y si los jueces actúan de esa manera, la pregunta siguiente es ¿cómo habrán actuado los fiscales? Porque en todo proceso también interviene un fiscal, y el fiscal es el defensor de la legalidad, el defensor de la sociedad, es el titular de la acción penal pública y puede de oficio denunciar cuando se entera de algún hecho delictivo. ¿Cómo han actuado acá los fiscales? Si ha habido un proceso de violencia contra la mujer donde se comete impunidad, ¿qué hizo el fiscal que estaba ahí? Nada, se volteó, no apeló, no impugnó, no dijo absolutamente nada. Y ese juez que tiene la responsabilidad de administrar justicia, ¿qué hizo cuando vio que suceden estos hechos? Es más, señor presidente, la propia ley establece que le corresponde al Ministerio de la Mujer velar por el cumplimiento de la norma y exigir la sanción bajo responsabilidad. Habría que preguntarle por su intermedio, presidente, a la ministra de la Mujer qué medidas o disposiciones ha dictado su despacho respecto a estos casos. Si el procurador del Ministerio de la Mujer o la procuradora del Ministerio de la Mujer ha ejercitado alguna acción penal, ha denunciado, ha formulado algún pedido, ha hecho algo, porque no podemos permitir más violencia contra la mujer ni contra el varón, señor presidente. Ya hoy día, en el marco de la celebración por el Día Internacional de la Mujer, se viene a presentar estos informes, escuchamos toda la parte teórica, toda la parte académica, toda la estadística, vemos cómo se va luchando para ver la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero cuando se cometen infracciones o sucede impunidad o se comete discriminación, no pasa nada. Porque solamente se dice, hay un acuerdo plenario del Poder Judicial que reconoce el 90% de estas infracciones. ¿Y qué pasó? Nada. Y esos jueces que actúan de esa manera, ¿dónde están? Siguen despachando, siguen en su oficina, siguen resolviendo casos de violencia contra la mujer. 90% de casos, presidente, y a esos jueces no les pasa nada. Hace poco, en la Comisión de Defensa, cuando analizábamos el tema de seguridad ciudadana, también se decía lo mismo.
Entonces, ¿para qué estas personas quieren ser jueces si no van a cumplir la ley? Es más, señor presidente, yo me permito repetir una pregunta que sería bueno que se responda en el Congreso. No sé si el presidente del Consejo de Ministros estará en la capacidad de hacerlo, pero quisiera que alguien nos pueda decir, en los últimos 12 años, ¿cuántos jueces y fiscales han sido sancionados por no cumplir la ley? ¿Cuántos? ¿1? ¿2? ¿3? ¿Cuántos? Seguramente la respuesta es ninguno. Nunca les pasa nada a ellos. Y las personas siguen sufriendo cada día. Me pide una interrupción la congresista Alcorta, presidente. Congresista Alcorta, tiene la interrupción. Presidente, gracias, congresista. En la misma línea que el congresista Heriberto Benítez, anoche hemos visto un programa de televisión que el presidente de la Corte Suprema de Arequipa no le pasa alimentos a su hija de 6 meses. Desde que nació, la Corte Superior, desde que nació no la conoce, no la ha visto. Pero además, ese señor ha sido secretario de la ONMA. Entonces, es una vergüenza. Entonces, nos preguntamos, ¿cuántos jueces y cuántos fiscales? Ninguno, pues, son poquísimos. Si tenemos el ejemplo de la Corte Superior de Arequipa, que no es capaz de cumplir con la pensión de su hija, nacida de él. Gracias. Continúe, congresista. Presidente, entonces, ¿cómo actúan en este caso las autoridades? ¿Qué cosa han hecho los procuradores? Acá la ley de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en su artículo 7, habla de los lineamientos del Poder Judicial y del Sistema de Administración de Justicia y dice, para los efectos del cumplimiento de la presente ley, el Poder Judicial debe implementar políticas que permitan el desarrollo de procedimientos justos, efectivos y oportunos para la denuncia y sanción de todas las formas de violencia sexual. Señor, lo dice la ley, y la propia ley dice en su artículo 9, para el cumplimiento de la presente ley le corresponde al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, y agrega los funcionarios o servidores públicos que deben cumplir lo dispuesto en la presente ley bajo responsabilidad. El Código Penal dice que funcionarios públicos son todos aquellos que desempeñan una labor para el Estado, incluso hasta los que son elegidos por voto popular. Entonces, señor, ¿cómo va a quedar este asunto? Yo creo que es un tema muy preocupante, porque las personas que son víctimas de violencia se les dice, cuando usted sea objeto de alguno de estos actos, acuda y haga su denuncia. Hemos visto acá la cantidad de denuncias que se han presentado. La gente acude a la delegación policial, presenta su denuncia, tiene que sobrepasar esa vergüenza a veces de haber sufrido un maltrato, de haber sufrido una discriminación, de haber sido ultrajada, violada, de haber sufrido, señor presidente, va y le cuenta el hecho a la policía. La policía hace una investigación y se lo traslada al Ministerio Público. El Ministerio Público, tal vez convencido por el sufrimiento de esta mujer, hace suya la denuncia y la presenta. Y llega al mano del juez y el juez no hace nada. Y el juez lo archiva. O el juez dice impunidad. O el juez dice, no, este es un problema de discriminación. Entonces, señor presidente, ¿para qué le pedimos a la población que denuncie? ¿Para qué decimos que vamos a defender tanto a la mujer como al hombre si al final no va a haber resultados positivos? Creo, presidente, que ya estamos cansados y hartos de esta clase de resoluciones que se dan en el Poder Judicial. Y toda la vida, señor presidente, vamos a encontrar como respuesta que dicen, es mi criterio jurisdiccional, yo soy juez, yo tengo el derecho a decir eso y nadie me puede tocar. Por eso, señor, yo creo que ya llegó el momento de poner el dedo en la llaga. Llegó el momento de decirle a esos malos jueces y a esos malos fiscales que hay que sancionarlos y si no, que salgan del Poder Judicial, señor presidente. ¿Para qué queremos esa clase de jueces y fiscales si no van a cumplir la ley? ¿Para qué? ¿Solo para que estén cobrando buenos sueldos, para que se sientan autoridad, para que el pueblo vaya y esté arrodillado entre ellos y le diga, señor, por favor, resuelva mi caso? ¿O para que las mujeres estén haciendo cola, víctimas de violencia, a pedir justicia y nunca le llegue? Entonces este no es un tema teórico, señor presidente, este es un tema ya de ejecución y de decisiones. Y el Congreso de la República tiene la obligación, dentro de su línea de control político y de fiscalización, de ver casos contra vocales supremos. Si hay casos que llegaron por alguna razón hasta la Suprema y no cumplieron con la ley, hay que sancionar. Si hay casos en instancias inferiores que no cumplen la ley, hay que denunciar, señor presidente. El Código Penal dice que hay un delito contra la administración de justicia. El juez o fiscal que no cumple con la ley puede ser objeto de denuncia. Esa figura penal se llama prevaricato.
puede haber pena de hasta 6 años de prisión. Yo pregunto, señor presidente, ¿cuántos jueces y fiscales están hoy día presos? ¿Cuántos? A ver, preguntémosle al INPE. 1, 2, 3, ¿hay alguno? Ninguno, señor presidente. Y si están presos será por otras razones, pero no por el incumplimiento de la ley. Entonces ya estamos cansados que nos exijan mejores leyes, leyes más drásticas, leyes que aumenten las penas, leyes que describan figuras penales. Estamos luchando feminicidio, nuevas modalidades, violencia contra la mujer, se ponen hasta cadena perpetua. Nosotros seguimos incrementando las penas y los jueces y los fiscales no cumplen, no aplican la ley. Es más, permiten impunidad, y hoy día lo han dicho, lo ha dicho el presidente del Consejo de Ministros. Hay un acuerdo plenario de la Corte Suprema del año 2011, aprobado en febrero del año pasado, en el que reconocen el 90%, señor, de actos de impunidad y discriminación, y nadie hace nada. Señor presidente, por esa razón yo me permito, aprovechando esta presentación del presidente del Consejo de Ministros y la ministra de la Mujer, de hacer una invocación al Pleno del Congreso para que podamos comenzar, señor presidente, a verificar si en el Poder Judicial están o no están cumpliendo la ley, si están o no están respetando el debido proceso legal, y si se está o no se está respetando las normas nacionales e internacionales en defensa de la mujer. Ya no estamos cansados, señor, de aceptar o de permitir tanta violencia y que no haya sanción, señor presidente. Así que yo le pido a usted, por su intermedio, que la ministra de la Mujer nos pueda informar qué actos ha tomado su despacho a través de la Procuraduría respecto a estos casos. Igual al señor presidente del Consejo de Ministros, ¿qué medidas ha dispuesto al interior del gabinete cuando suceden estos casos? ¿O ha habido algún nivel de coordinación? ¿Se le ha pedido información? Porque lo que veo acá de la documentación que se ha repartido es que hay informes que ha emitido el Poder Judicial, que ha cumplido con ciertos requisitos de informar, pero en esos informes lo que dice el Poder Judicial y lo reconoce es que viola la ley. El Poder Judicial, a confesión de parte, relevo de prueba, está diciendo, señor, nosotros violentamos la ley, nosotros no protegemos a la mujer, nosotros permitimos discriminación, nosotros permitimos impunidad. Eso dice el Poder Judicial en un acuerdo plenario, señor presidente, y nosotros no podemos permanecer en silencio. Esto ya es el colmo, señor presidente. Ya basta de tanto juez abusivo. Pregúntele al pueblo peruano, señor, a ver si están contentos con los jueces. Entonces, yo terminaría diciendo, desarrollemos aquel artículo de la Constitución que dice que los jueces pueden ser revocados. Y vayamos a una revocatoria de jueces y que el pueblo diga qué jueces se quedan y qué jueces se van. Y se van a su casa o se van a la cárcel, pero que no sigan despachando si no van a cumplir la ley. Gracias, presidente. Muy bien, congresista Rimarachín. Gracias, presidente. Hoy se celebra un aniversario más de 126 trabajadoras que fueron quemadas vivas en un incendio en la fábrica textil de Nueva York en 1911. Y es en honor a ella que surge el Día Internacional de la Mujer. Y es el Perú uno de los primeros países en crear el Ministerio de la Mujer. Y lo que necesitamos es que acá, tanto el primer ministro y la ministra, a quienes auguramos éxitos en su labor, y en que las políticas se fijen y se ejecuten, y se lo haga comprendiendo la real dimensión de la problemática de la mujer. No se trata de una competencia entre hombres y mujeres, sino esencialmente del fortalecimiento de la familia. Y entonces, antes se hablaba del Plan Pío, el Plan de Igualdad de Oportunidades, ahora se habla del Plan Nacional de Igualdad de Género. No es cuestión de nombre, lo importante es qué políticas contienen. Y entonces acá hay que preguntar qué relación existe en este momento en las políticas que aplica el Ministerio de la Mujer con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud. Porque tampoco nadie, ningún sector controla la televisión. Y en la televisión la mujer sigue siendo objeto sexual y espero que el Ministerio de la Mujer pues cuestione
algunos spots o cuestione también algunas producciones. Si no, el Estado no existe y se difunde y se hace lo que les viene en gana por el comercio. Se ha reducido la edad fértil de la mujer en los últimos años. El proceso de ovulación ha pasado de 18 a 15, a 12, 11 años. Y actualmente hay noticias que escandalizan al mundo de niñas de 9 años embarazadas. ¿Qué sucede allí? ¿Es propio de un desarrollo biológico normal? ¿O es que las sociedades en los medios de comunicación inducen, no difunden cultura, sino difunden basura? ¿Y dónde están los ministerios para poner freno a esa situación? Y entonces acá este es un tema para investigar y este es un tema para que la política nacional de la mujer tenga carácter transversal y tenga que atravesar la televisión, la educación, la salud. Y es lógico que falta dentro del plan varias cosas y quiero hacer algunas sugerencias para que realmente la gestión sea positiva. Se habla acá de las medidas para el 2013 sobre la reducción de las brechas de género. Y en el primer punto se anota sobre la guía para la prevención e investigación del hostigamiento sexual. Concluya, señor. Quiero preguntar a la ministra y al primer ministro si es que ya contemplaron el caso escandaloso que ha salido en la televisión de una trabajadora de este Congreso de la República que cuestiona hostigamiento sexual. Y entonces allí se trata de actuar, no se trata de escribir las políticas en el papel. También se habla de que se tiene que contemplar algunos casos en los textos escolares. Hay que entrar a las estructuras de los currícula, que hay que cambiar y poner esta línea política transversal de género. También nos hablan acá de 120, de fortalecer la atención primaria de la salud, con 120 establecimientos hospitalarios de nivel provincial, pero se olvidan del tema preventivo, y el tema preventivo tiene que ser desarrollado por el Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y Ministerio de la Mujer. Esa articulación tiene que ir en los planes de trabajo. Concluye su tiempo, señor. Continuamos. Concluyó, congresista. Con todo el tiempo adicional ya concluyó. Estamos siendo respetuosos. Tenía 3 minutos más 1 minuto adicional que concluyó. Vamos a continuar. Congresista Aurelia Tan. Ya está, ¿no? Señor presidente, mi saludo al señor presidente del Consejo de Ministros y a la ministra de la Mujer. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables es uno de los pocos ministerios que ha avanzado en definir políticas públicas y asimismo tiene aprobados varios planes nacionales, entre los cuales se encuentra el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017 con indicadores de su cumplimiento. Dadas estas precisiones, debo dar a conocer, en primer lugar, y como presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República, las responsabilidades que como comisión hemos asumido para ayudar a mejorar el proyecto de ley 28983. Manifiesto que aún se encuentra pendiente en el Pleno del Congreso la aprobación de leyes que permitirían lograr significativos avances en la igualdad de género. Algunas de estas ya han sido dictaminadas favorablemente y por unanimidad por la comisión de mi presidencia. La ley del feminicidio, que fue dictaminada por nuestra comisión por unanimidad, se encuentra pendiente de aprobación en el Pleno desde hace 4 meses, señor. La ley de la cuota de género en los directores de las empresas del Estado ha sido dictaminada favorablemente y por unanimidad hace 3 semanas, pero aún no se pone en la agenda del Pleno del Congreso. Desde hace 2 meses, señor presidente, hemos solicitado que se derive a la comisión el proyecto de ley sobre la alternancia de género en los procesos eleccionarios. Pero lamentablemente, y pese a que hemos reiterado hace 2 semanas ese pedido, hasta la fecha no tenemos la respuesta de parte del Consejo Directivo. Realmente me preocupa que no hayamos podido avanzar en el campo legislativo sobre estas materias por el retraso del propio Congreso.
pero espero que luego de estos comentarios puedan tomarse las acciones pertinentes. También me siento preocupada cuando aprecio que en el presente periodo parlamentario más del 80% de los proyectos de ley cuyo contenido está referido a la protección de las mujeres, niños, adolescentes, de la mujer y familia, y como primera comisión, pese a que así lo dispone taxativamente el artículo 77 del reglamento del Congreso, por consideraciones de especialidad. Presidente, tenemos algunas preocupaciones que espero que el señor presidente del Consejo de Ministros y la ministra de la Mujer puedan absolver en su momento. En primer lugar, hubiéramos querido que se nos presente un informe detallado respecto al cumplimiento de las metas alcanzadas de este año, tomando como referencia el Plan Nacional de Igualdad de Género 2012-2017, o en su defecto, tomando como referencia los 14 desafíos que fueran planteados el 20 de marzo del 2012 en la anterior presentación del presidente del Consejo de Ministros y la ministra de la Mujer. A este respecto, el pasado 20 de marzo del 2012 fueron planteados por parte de la ministra de la Mujer 14 desafíos para reducir la brecha de desigualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, en este informe no se precisa un balance específico de lo ejecutado en estos 14 desafíos en el año 2012, pero espero que sean expuestos. Por ejemplo, no se nos ha informado los resultados respecto del desafío número 13, referido a la asignación para recursos para la ejecución de políticas, planes y acciones para la igualdad de género. A este respecto, yo pregunto, ¿cuál fue la asignación presupuestal específica en el año 2012 para este rubro en los presupuestos de todos y cada uno de los ministerios? En segundo lugar, en el informe, si bien se señala un importante número de acciones que han sido implementadas, también nos evidencia balances negativos en algunos ítems. Para que concluya. Pido al señor presidente del Consejo de Ministros que nos explique cuáles son las razones por las que el porcentaje de asistencia escolar de niñas de 6 a 8 años a nivel nacional disminuyó del 92.2%, del 92.9% al 92.2% entre el segundo y tercer año del trimestre 2012. ¿Por qué únicamente el 36% de las 30 entidades del Estado evaluadas ha tomado acciones preventivas frente al hostigamiento sexual en el año 2012 y por qué solo el 23% de estas entidades ha realizado atenciones y sanciones al respecto? Realmente me parece inadmisible que el propio Poder Ejecutivo no asuma eficazmente esta responsabilidad. Me pide una intervención la congresista Chihuán. Bien, tiene la interrupción, congresista Chihuán. Gracias, presidente. Buenas tardes, señor primer ministro, señora ministra de la Mujer. Durante las recientes visitas que he realizado a los distritos de San Martín de Porres, San Juan del Lurigancho y Villa María del Triunfo, he recibido denuncias de varias ciudadanas relacionadas con la violencia familiar y contra la mujer. Una de ellas nos comunicó que sufre violencia por parte de su marido. La misma presentó una denuncia en la comisaría de su sector